A ver, seamos sinceros. ¿A quién no le ha pasado que lee algo sobre historia y de repente piensa, un momento, ¿esto de verdad fue así? A todos nos fascina una buena historia, pero ¿cómo distinguimos un relato fiel de una distorsión? Hoy nos vamos a sumergir en un libro que nos da justo las herramientas para eso. Historias y falacias de Carl Trueman. Es de verdad una guía indispensable para pensar críticamente sobre el pasado. Es que las historias tienen algo, ¿no? Tienen ese poder de conectarnos con, bueno, con quiénes somos y de dónde salimos. Y fíjense, el propio Truman arranca su libro justo con eso, con un recuerdo súper personal. Es una forma genial de recordarnos esa magia que sentíamos de niños con las grandes historias, con esas epopeyas del pasado. Un sentimiento que, yo creo en el fondo, nunca se nos va del todo. Y aquí es donde la cosa se empieza a poner buena. Y un poco complicada, la verdad. Porque, claro, la primera reacción es decir, ¿qué va? Esto es facilísimo. ¿El tercer raíz fue real? ¿Odiseo es un mito? Punto. Pero, un momento. Si lo pensamos bien, ¿en qué se basa esa seguridad? Esa pregunta, que parece tan sencilla, es la que nos abre la puerta al gran desafío que nos plantea el libro. ¿Dónde, exactamente, pintamos la raya entre un hecho verificable y una leyenda? Bueno, vamos a entrarle al primer gran punto del libro, la crisis de la verdad histórica. Porque esa duda, esa tensión entre lo que es un hecho y lo que es un cuento ha generado en nuestros días algo muy real, una especie de crisis de confianza en la historia misma. Ya no es tan simple como antes decir esto pasó y ya está. Hoy, como contamos el pasado, se ha convertido en un auténtico campo de batalla. Ok, esta es la primera idea que tiene que quedar clarísima. La historia nunca es idéntica al pasado. Piénsenlo así. El pasado es todo lo que ocurrió. La historia, en cambio, es la narración sobre lo que ocurrió. Y en el mismísimo momento en que un historiador decide, cuento esto, pero no esto otro, o uso esta palabra y no aquella, ¡boom! Ahí ya entran la selección, la perspectiva y la interpretación. Y claro, eso nos hace preguntarnos qué tan confiable es el relato. Y ojo que nadie crea que esto es pura teoría de académicos, ¿eh? Nada de eso. Truman nos pone sobre la mesa un caso real que de verdad pone los pelos de punta. En el 2006, en Florida, se propuso una ley que básicamente quería decretar por ley una única versión oficial de la historia. O sea, imagínense, un gobierno diciendo no solo qué enseñar, sino cómo interpretarlo. Es el ejemplo perfecto de cómo los poderes políticos intentan adueñarse del pasado para sus propios fines. Bueno, con todo esto, la pregunta es, ¿entonces qué? ¿Estamos perdidos? ¿Ya no podemos creer en nada? Pues no, para nada. Y aquí es donde el libro se pone súper práctico. Piénsenlo como si Truman nos abriera una caja de herramientas. Nos va a dar los instrumentos que necesitamos para poder identificar un argumento chueco y que no nos metan un gol. Vamos con la primera herramienta, la primera falacia. Y en esta de verdad caemos todos. La falacia estética. Es súper sencillo de entender. Es cuando algo se ve tan bonito, tan profesional, tan bien presentado que nuestro cerebro automáticamente asume, wow, esto tiene que ser verdad. Es el típico documental con una música increíble, una fotografía espectacular, y uno se lo cree todo sin dudar, seducido por el empaque, no por el contenido. Y lo mejor de todo es que el propio Truman es súper honesto con esto, o sea, él mismo admite, yo caí en mi propia trampa. Cuenta que cuando usó un procesador de textos por primera vez, de repente sus ensayos le parecían brillantes, no porque las ideas fueran mejores, sino simplemente porque la letra se veía perfecta en la pantalla. Es una anécdota genial que aterriza la idea a la perfección. Pero bueno, esta falacia no es solo algo curioso, tiene un lado muy oscuro y peligroso. Y Truman nos lo muestra con un ejemplo que hiela la sangre, la negación del Holocausto. Quienes promueven estas mentiras no andan repartiendo volantes mal impresos, no. Al contrario, crean institutos con nombres que suenan súper académicos, publican en supuestas revistas científicas, usan un lenguaje elegante, se disfrazan de credibilidad para vender una de las mentiras más horribles de la historia. Ok, dejemos esa y pasemos a la segunda gran falacia. Y esta es súper común y a veces muy difícil de ver, el anacronismo. En pocas palabras, es querer ver y juzgar el pasado con los ojos, las reglas y la moral del presente. Es,
No sé, como querer explicarle a un caballero del medievo cómo funciona un teléfono inteligente. Simplemente no encaja. Y para que esto quede clarísimo, Truman nos pone un ejemplo que es dinamita pura. Nos pregunta, ¿era Martín Lutero un racista? A ver, que quede claro. Lo que escribió sobre los judíos es espantoso. No hay debate ahí. Es indefendible. Pero la pregunta clave aquí es otra. La palabra racista, que es una categoría de nuestro tiempo, ¿realmente nos sirve para entender lo que pasaba por la cabeza de Lutero en el siglo XVI? Y aquí está el meollo del asunto. Fíjense bien en la comparación. El odio de Lutero, por terrible que fuera, venía de la religión. Su problema era teológico, el rechazo a Cristo. Por eso su solución, por espantosa que nos parezca, era la conversión. En cambio, el antisemitismo nazi, el del siglo XX, es totalmente distinto. Es racial, biológico. Para ellos, un judío no dejaba de serlo por convertirse, era un tema de sangre. Por eso su solución era el exterminio. Y ojo, que esto es súper importante. Esto no es para excusar a Lutero, para nada. Es para ser precisos. Si usamos la palabra racista, en realidad no estamos entendiendo la raíz real de su terrible error. Bueno, vamos a la tercera parte de nuestro recorrido. Hablemos del peligro de los grandes esquemas. ¿Saben a qué me refiero, verdad? Esas teorías que lo explican absolutamente todo. Te dan una sola llave que parece abrir todas las puertas de la historia. Suena increíble, ¿verdad? Pues Truman nos dice que hay que tener mucho, mucho cuidado con ellas. Es que son súper tentadoras, hay que admitirlo. La historia a veces parece un caos, y estas teorías llegan y ¡pum!, le ponen orden a todo. Pero justo ahí está el peligro. Y la metáfora que usa Truman es buenísima. El lecho de Procusto. ¿Se acuerdan del mito griego? Este tipo tenía una posada con una cama, y a todos sus huéspedes los hacía encajar a la fuerza. Si eran muy altos, les cortaba las piernas. Si eran muy bajos, los estiraba. Pues lo mismo pasa con la historia. Cuando alguien se obsesiona con su teoría, empieza a cortar los hechos que no le encajan y a estirar los que sí, con tal de que todo quepa en su esquema. Y el ejemplo clásico, el que todos conocemos, es la visión marxista de la historia. Para el marxismo, la historia no es un montón de cosas que pasan porque sí. No. Es una línea recta, una progresión casi como una fórmula matemática. Todo se mueve por un solo motor, la lucha de clases. Y así pasamos del feudalismo al capitalismo y, según la teoría, de ahí derechito a la revolución y al comunismo. Es una historia ordenada, con un final claro. Y sí, es muy poderosa. Pero, a ver, esto es clave. Truman no está diciendo todas estas teorías son basura, tírenlas. Para nada. Lo que dice es que, usadas como herramientas de análisis y no como una religión, pueden darnos ideas súper interesantes. Y para demostrarlo, nos cuenta el caso de un historiador marxista, Christopher Hill, que se hizo una pregunta que parece rara. ¿Por qué de repente en Inglaterra se pusieron tan, pero tan estrictos con lo de descansar el domingo? Y la respuesta que da Hill es, de verdad, para quitarse el sombrero. Es brillante. Él dice, a ver, pensemos en la Edad Media. Todo funcionaba con el ritmo del campo. Había un montón de fiestas religiosas que, qué casualidad, caían justo cuando había que parar de sembrar o cosechar. Pero llega el capitalismo y se acabó. Ahora se necesita gente que trabaje sin parar, de lunes a sábado, con horarios fijos. Entonces, ¿qué mejor que un domingo súper estricto de descanso? Era la forma perfecta de disciplinar a la gente para la nueva rutina industrial. Así, una costumbre que parecía solo religiosa, en el fondo, le venía de perlas a la nueva economía. Y justo después de este ejemplo tan bueno, Truman nos regresa a la advertencia principal. El análisis de Hill fue genial, sí, pero el peligro nunca se va. En el momento en que la teoría se vuelve sagrada, más importante que los hechos, ya perdimos. La historia deja de ser una búsqueda honesta de la verdad y se convierte simplemente en una forma de confirmar lo que ya creíamos desde el principio. Bueno, ya vimos la crisis de la verdad, ya vimos un par de falacias y el peligro de las grandes teorías. Así que llegamos al final, el veredicto. Después de todo este viaje, ¿qué nos queda? ¿Para qué sirve realmente este libro? Y la respuesta es que su valor no está en darnos la verdad en una bandeja de plata. No, su valor es que nos da algo mucho mejor. Nos prepara, nos da herramientas para pensar y, sobre todo, nos enseña a tener un escepticismo sano. Por eso digo que este libro no es solo para académicos. Es como un gimnasio para el cerebro, un entrenamiento en pensamiento crítico.
Te enseña a hacer las preguntas correctas, a ver dónde está la trampa, a darte cuenta de tus propias ideas preconcebidas. Y fomenta algo que hoy en día hace muchísima falta, la humildad intelectual, reconocer que no lo sabemos todo, en un mundo donde todo el mundo parece tener la respuesta definitiva para todo. Y no es solo una opinión, otros académicos lo ven igual. Por ejemplo, Douglas Sweeney dice que es una guía segura y alentadora. Y me encanta esa frase, segura y alentadora, porque la idea del libro no es que nos volvamos cínicos y no creamos nada. Al revés, es darnos las herramientas para construir una confianza más sólida, más inteligente. En resumen, ¿para quién es este libro? Pues, para cualquiera que no se quiera quedar con la versión fácil. Para la gente curiosa que quiere saber no solo qué pasó, sino cómo se construyó esta historia. Es para los que quieren levantar el capó del motor y ver cómo funciona todo por dentro. Para dejar de ser un simple consumidor de historias y convertirse en un analista activo y crítico. Así que para cerrar, les dejo esta reflexión. Hay una frase muy famosa que dice que el pasado es un país extranjero. Allí hacen las cosas de otra manera. Y es verdad, ¿no? Este libro de Truman no es un paquete turístico que te lleva de la mano. Es algo mucho más importante. Es la guía que te enseña a leer los mapas de ese país extraño. Te muestra dónde están los peligros, dónde están los tesoros, y te da las herramientas para que puedas explorarlo por tu cuenta, con inteligencia. Espero que este recorrido les haya gustado y, sobre todo, que les haya picado la curiosidad. Si quieren saber más sobre estas ideas o encontrar otros análisis como este, ya saben, pueden visitar nuestra página web en www.teologiaparavivir.com para más detalles. Muchas gracias.